Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta primera conferencia virtual del Ateneo de Santander. Es una iniciativa que estaba prevista hace tiempo, que con la situación generada por la pandemia del coronavirus ha sido preciso acelerarla, ya que las instalaciones presenciales del Ateneo están cerradas para evitar cualquier posible contagio. Por tanto, con esta conferencia del profesor Alberto Ruiz Gimeno se abre una nueva etapa que pretende mantener un doble nivel, es decir, recuperar las conferencias presenciales, presentaciones de libros, proyecciones cinematográficas, mesas redondas, etcétera, tal y como se han hecho hasta ahora. Pero además abrir un canal en el cual todo lo que se haga en el salón de actos o en las diferentes instalaciones del Ateneo podrá ser también transmitido a través de Internet. Y, por otra parte, ponemos en nuestra página web una serie de talleres a los que invitamos a participar a los socios del Ateneo y a las personas que los propios socios quieran invitar a participar. Con todo esto, de lo que se trata es de que el Ateneo inicie una nueva etapa acorde a los tiempos, no solamente manteniendo y amplificando las conferencias de manera presencial, sino también a través de Internet y de las redes sociales. Y antes de que comience propiamente dicho la conferencia, quiero agradecer al profesor Alberto Ruiz Gimeno, no solamente el que hoy se haya prestado para pronunciar esta conferencia, la primera tener con este formato, sino también agradecer a todas aquellas personas que están colaborando para que esto sea posible y anunciarles que esta conferencia quedará grabada, la publicaremos a través de la página web del Ateneo y también decirles que ya en esa página web están disponibles 10 conferencias que han sido pronunciadas a lo largo de los últimos meses en el Ateneo y que para aquellas personas que no pudieron asistir a las mismas pueden ahora verlas y disfrutarlas a través de Internet. Y ya a partir de ahora paso la palabra al profesor que va a presentar, Alberto Ruiz Gimeno. Estaba previsto una persona más cualificada que yo para presentar al profesor Ruiz Gimeno, pero creo primero que es de todos conocido, pero él es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Cantabria, miembro fundador de Física de Cantabria, el IFCA, actualmente director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria y, sobre todo, un gran investigador, un gran científico que ha trabajado en esas máquinas enormes y maravillosas que a los profanos nos parecen algo ininteligible, que son los aceleradores de partículas y que además va a ser el tema sobre el que va a disertar hoy. Así que, profesor Ruiz Gimeno, adelante. Muchas gracias, Manuel Ángel. Bueno, muchas gracias al Ateneo y a los organizadores por darme la posibilidad de dar esta charla. En realidad, di una charla que prácticamente es esta misma, pero he hecho algunas actualizaciones. Pero esta charla la di hace un tiempo en el Ateneo. Y lo que pretendo con esta charla es hablar de los aceleradores de partículas, que se podría hablar desde muy diversos puntos de vista. Se podría hablar desde el punto de vista de la tecnología propiamente, de sus aplicaciones, que pueden ser médicas, industriales o como herramienta para otras áreas de investigación, pero a lo que yo me quiero dedicar fundamentalmente en esta conferencia es a analizar el acelerador como una herramienta puente al descubrimiento de la estructura íntima del universo, que es realmente en lo que yo estoy especializado y para lo que utilizo los aceleradores de partículas. Bien, vamos a empezar por los comienzos. Los comienzos tenemos que irnos hasta
finales del siglo XIX, en que Joseph Thomson, en el laboratorio Cavendish, en Cambridge, descubre el electrón en el año 1897 y para ello utiliza un tubo de rayos catódicos, que es como este que veis aquí en la figura, y que en realidad es el precursor del primer acelerador realmente que lo hemos utilizado, por lo menos los que tenemos canas, mucho tiempo, que son los televisores estos de cañón, utilizaban el mismo sistema. Y esto era un pequeño acelerador. Bueno, realmente la física nuclear y la física de los aceleradores comienza en el año 1908, cuando Rutherford, que era discípulo, era un ayudante de Thomson en el mismo laboratorio y sus doctorandos, sus ayudantes, Geiger y un estudiante de Geiger, un estudiante de doctorado, realmente que se llamaba Marsden, descubrieron que el átomo está compuesto de núcleo, el núcleo del átomo y luego los electrones. Y para ello utilizaron la radiactividad natural, utilizaron una fuente de partículas alfa que, hace chocar contra diversos blancos y viendo cómo se separaban, digamos, qué es lo que ocurría con estas partículas alfa, se dieron cuenta de que tenía que haber una zona muy intensa, muy fuerte, de gran densidad en el núcleo de los átomos, que es lo que hoy conocemos con el núcleo de los átomos. Y en el año 1919 todavía, utilizando las partículas alfa, pues llegó a lograr la evidencia de que además el núcleo está compuesto, entre otras cosas, de protones. Es decir, el protón es un constituyente del núcleo. Él publicó en el Journal of Science del Philosophy Magazine y realmente fue un acontecimiento que da lugar a lo que llamamos el nacimiento de la física nuclear. Bien, los aceleradores realmente son fuentes artificiales o se utilizan como fuentes artificiales precisamente para analizar precisamente la estructura también íntima, en este caso, de partículas incluso más pequeñas que el protón. Y se basan en dos aspectos fundamentales. Por una parte, a mayor energía, de acuerdo con la relación de Einstein, E igual a m gamma c cuadrado, pues la energía se puede convertir en masa de nuevas partículas. Si conseguimos hacer colisionar partículas a muy alta energía, podemos conseguir obtener masa, es decir, otras partículas, pues cuanto mayor energía, más posibilidades hay. Y otro aspecto mucho más importante todavía es que, según la física cuántica, cualquier partícula, además de partícula, es una onda. Y las características ondulatorias es que su longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. De modo y manera que si tengo una partícula con mucha energía, acelerada a mucha energía, su longitud de onda será muy pequeña. Y cuanto más pequeña, pues seré capaz de escudriñar, observar estructura más pequeña, escalas de tamaño más pequeñas. Por ejemplo, los aceleradores actuales son capaces de observar estructuras hasta una billonésima parte del tamaño de un átomo. Los orígenes de los actuales aceleradores de partículas se deben a un físico noruego, Rolf Widroe, que en el año 1922, utilizando las ideas del siglo XIX de Michael Faraday, de la inducción electromagnética, que lo que dice es que un campo magnético variable, pues genera una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz es precisamente la que se utiliza para acelerar. Él utilizó esas ideas en el año 1922 ya y con ello intentó desarrollar sus ideas, pero no le funcionaron, ¿no? En el año 1924 se pasó a utilizar sus primeras ideas de aceleradores lineales, y ahí tenéis uno de sus primeros aceleradores, el que está aquí observando, y que se basa, por decirlo así de forma esencial, este es el esquema, pero de forma esencial se basa en las ideas de Gustav Ising del año 1924, en el que realmente lo que hacen los electrones para acelerarse, hacer surf, realmente es hacer surf en las olas, pero en este caso las olas son potenciales electromagnéticos variables, ondulatorios. Entonces lo que hacen es surf y con ello, en el alto de la ola, pues se van acelerando. Esta fue la idea, la intentó plasmar en su tesis, pero bueno, finalmente la plasmó en su tesis, efectivamente, pero no llegó a funcionar demasiado bien y él ya se retiró, se fue a Berlín, se dedicó a la industria, a hacer realmente relays y, bueno, ganó mucho dinero haciendo relays, pero ya dejó, por así decir, la investigación en aceleradores. Estábamos en los años 20. Los años 20 son años muy importantes desde el punto de vista, no solamente desde la ciencia, sino también de las artes y de la política. Es el año de Charlotte, son los años
en los que Hemingway empieza a desarrollar su literatura, los años de Coco Chanel, en fin. También son los años de Gandhi, famosos conflictos, digamos, de la paz de Gandhi entre Gran Bretaña y la India. Es cuando se descubre la penicilina por Alexander Fleming y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, son los años de las conferencias y los congresos en los que una gran cantidad de científicos de altísimo nivel, muchos de ellos premios Nobel, se reunían gracias al mecenazgo de Ernest Solvay, precisamente el químico, el de las industrias Solvay, que gracias a ellos se desarrollaron la ciencia en estos congresos tan importantes durante los años, a partir del año 1911 hasta el año 1932. Bien, el primer acelerador, así como tal, conocido, son los aceleradores lineales, fueron desarrollados por Ernest Walton y John Cockcroft, que eran estudiantes de Rutherford en el Cavendish, en el laboratorio Cavendish, en el año 1932. Y ellos lo que hicieron realmente fue un primer generador en cascada, es una especie de pila gigante, que por una serie de etapas con diodos y condensadores consiguen una gran diferencia de potencial entre la Tierra y esta zona cargada, que llegaban hasta 150.000 voltios. Luego, desarrollando todavía estas ideas, pudieron lograr hasta 700.000 voltios. Y con ello consiguieron realizar por primera vez la reacción nuclear artificial, protones haciendo dos partículas alfa, que es la primera vez en que podemos decir que se había conseguido la transmutación de los átomos, el sueño de los alquimistas en la Edad Media. En el otro lado del océano, Robert Van de Graaff, que era un físico del MIT, de Princeton, pues lo que hizo fue, mediante unas cintas aislantes rotatorias y un motor, pues lo que hacía era subir carga a una zona cargada aislada, y llegó a conseguir pues hasta 1,5 millones de voltios e incluso más en el año 31, y es la base de los aceleradores de Van de Graaff. Como digo, se había desarrollado de alguna forma el sueño del alquimista. Cockcroft y Walton les dieron el premio Nobel precisamente por esos resultados. Entre los aceleradores más, digamos, más parecidos a los actuales, el primer acelerador fue el acelerador ciclotrón, que fue una tesis de Livingston en el año 1930, dirigido por este señor, por Lawrence, en Berkeley, y tenía solamente 4 pulgadas, que había en la palma de una mano. Eran dos especies de Ds, dos semicírculos, donde había un campo magnético en perpendicular, y una zona intermedia, en la cual se creaba una potencial eléctrico que estaba sincronizado con el paso de las partículas. Realmente lo que hacían los electrones era girar cada vez con más energía y por lo tanto cada vez con mayor radio, de forma espiral. Estaba sincronizada la fuerza electromotriz, estaba sincronizada realmente con el paso de los electrones. De esta forma se consiguieron hasta energías de 80 kiloelectronvoltios. Bueno, el primero eran de 4 pulgadas, 80 kiloelectronvoltios, pero tuvieron muchos más, incluso llegaron hasta 20 millones de electronvoltios en 1940. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de estos ya un poquito más grandes, y fueron la principal herramienta de la física nuclear de los años. Incluso también se utilizaron mucho en medicina. Por ejemplo, las primeras irradiaciones de pacientes con isótopos radiactivos, concretamente el fósforo 32, creados por un acelerador de este estilo, los utilizaron el propio Lawrence y su hermano, que era un doctor, un cirujano. Los hermanos Lawrence, en el año 1938, los utilizaron ya con pacientes humanos, en este caso con un ciclotrón de 60 pulgadas. Bien, el problema de los ciclotrones es que a medida que aumentaba la energía, en la física clásica en la que se basaban no valía, empezaba a ser más importante la física relativista por la velocidad de las partículas, y entonces empezaron a no funcionar, o a funcionar mal. Hubo que modificarlos, como veremos posteriormente. Bien, en el año 1940 también se construye el primer acelerador, los primeros aceleradores en el que se basan directamente en las ideas de Wideroe, que he comentado anteriormente, que a él no le funcionaban, pero Donald Kersh y Ronald Server pues construyeron en Illinois el primer, que llamaron Betatron, porque en realidad lo que hacían era acelerar electrones, partículas beta, y lograron hasta 2 millones de electronvoltios,
En el año 1942 se lograron 20 millones de electronvoltios, en 1950 hasta 340 millones de electronvoltios, en fin, fueron desarrollándose y estos betatrones fueron muy utilizados por las industrias, por ejemplo la DPC en Suiza, Siemens y Philips en Alemania, etcétera, y se llegaron a construir hasta 200 o más betatrones con fines médicos o industriales, aparte de los que utilizaban los propios laboratorios de investigación. Bien, el problema que he comentado antes de los ciclotrones que no funcionaban para energías grandes fue resuelto por Wechsler y Macmillan en el año 1945 utilizando una frecuencia modulada de la fuerza electromotriz, la modulaban para sincronizarla, por eso se llaman sincrociclotrones, con el paso de los electrones. De este modo consiguieron realizar un sincrociclotrón, por ejemplo, en el año 1946 en Berkeley, de 184 pulgadas, que tenéis aquí con una colaboración importante de él, y en lo que hacían era acelerar protones hasta 350 millones de electrones. De esta forma se empezaron a desarrollar, empezó a desarrollarse mucho la física de partículas hasta el punto de que se empezaron a descubrir muchas partículas. Aquí tenéis un catálogo por años de cómo se fueron descubriendo las primeras partículas. Fueron el electrón a finales del siglo XIX, pero luego ya empezaron a descubrirse el neutrón, la antipartícula del electrón, que es el positrón, etcétera, una serie de partículas. Y cuando llegaron ya estos aceleradores empezaron a descubrir muchas partículas. Entonces el problema que surgió es que esas partículas había que clasificarlas. El problema que se planteó es que había tantísimas partículas que había que clasificarlas. Bien, pues ya entramos en la era ya de aceleradores ya ciertamente ya un poco potentes. Por ejemplo, tenemos ya el sincrotrón, que es una variación del ciclotrón, pero en el cual la trayectoria circular, en vez de ser en espiral, es ya constante. Para ello hacía falta que el campo magnético fuese creciente, aumentaba la energía de las partículas, y esto se conseguía pues, con un potencial eléctrico acelerador alternado con una frecuencia sincronizada. En 1945 Macmillan lo hizo en Berkeley y luego también en Moscú, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, empezaron a ver en Moscú y en Gran Bretaña. Luis Álvarez y Panofsky, fundamentalmente Luis Álvarez en Stanford, en California, construyó en 1947 el primer ya gran acelerador lineal, basado también en las ideas de Wideroe, y este gran acelerador lineal conseguía hasta 32 millones de electronvoltios. Luego ya hubo algunos otros proyectos mucho más potentes, ya empezamos a entrar en la era de los billones, gigaelectronvoltios, en este caso también en Stanford. Por ejemplo, inicialmente se construyó en el Mark III, que tenía 50 metros, este estilo, que empezó a operar en el año 1950, pero ya en el año 1966 ya se consiguió un acelerador de 3 kilómetros que tenía 20 billones de electronvoltios, y con este acelerador se consiguió observar que los protones tenían una estructura interna en quarks. O sea, las partículas internas de los protones que tenían estructura eran los quarks. Y esto le valió el Nobel de Física a las personas que precisamente descubrieron esto con sus colaboraciones, que eran Friedman, Kendall y Taylor. Bueno, estos primeros aceleradores de protones es importante destacar también que no solamente se utilizaban para fines, digamos, científicos, fundamentalmente científicos, sino que ya fueron utilizados desde el principio para la primera terapia hadrónica. La terapia hadrónica es algo que está poco desarrollado todavía en el mundo y se está desarrollando más. Incluso tenemos la posibilidad de que haya un acelerador de protones en Valdecilla dentro de unos años. Es posible, vamos a ver si eso es cierto. Pero aquí Robert Wilson ya en el año 1946 con este acelerador de protones ya en Harvard, y había uno similar al original que había habido en Berkeley, que era un ciclotrón de 150 millones de electronvoltios, pues ya lo utilizó para tratar el cáncer. Luego el primer tratamiento de tumores ya tuvo lugar en Berkeley en 1956 y luego ya tenemos que irnos hasta 1990 para que el primer hospital basado en centros de tratamiento con terapia hadrónica fue en Loma Linda, en Estados Unidos, en 1990. Bueno, Robert Wilson, que era físico y además era arquitecto, era una persona realmente muy, muy importante, recibió
el premio de la Fundación Nacional de la Ciencia por Nilsson, como veis aquí en esa época. Bueno. Bien, estábamos en los años 50. Los años 50 pues también fueron años muy importantes desde el punto de vista en todos los aspectos, pero podemos distinguir también, por ejemplo, que el desarrollo de la física teórica, precisamente para poder resolver todos los problemas que he comentado antes de clasificación de las partículas, se desarrolló a partir de los años 50 gracias a los aceleradores de partículas, y ahí tenéis a Feynman pues, en una conferencia en la cual está explicando sus desarrollos. Y también fue muy importante desde el punto de vista político, porque eran justamente los años de la posguerra mundial y es la creación de la Sociedad de Naciones, por ejemplo, y cuando se desarrollaron estas. Bien. Después ya empiezan a venir, digamos, ya grandes instalaciones en las cuales ya estamos hablando de mucho dinero también, pero también de mucha energía. Por ejemplo, el cosmotrón de Brookhaven, ya estamos hablando de 3 billones de electronvoltios y 7 millones de dólares. El Bevatron de Berkeley, de 6 billones de electronvoltios, pero en estos ya se dieron resultados muy importantes, por ejemplo, el descubrimiento de la antipartícula, de la antimateria, del protón, que se llama antiprotón, y también del antineutrón, que le valió el premio Nobel de Física a Emilio Segre y a Oscar Chamberlain. Bueno, y ya llegamos a los años 50. En el año 50 hay algo muy importante. Se celebra una conferencia en Florencia en el año 1950 de la UNESCO, en el cual Isidoro Rabi, un premio Nobel de Física y además político, importante judío, hace una propuesta para la creación de un centro de investigaciones nucleares en Europa que compensase los problemas que había habido y el retraso que existía en la ciencia en Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Se realiza una campaña por parte de algunos premios Nobel, como Pierre Auger, y gente muy importante como Godardo Amaldi, y sobre todo por una serie de físicos europeos que habían sido exiliados a Estados Unidos, y eran muchos de ellos premios Nobel. Se realiza una firma por parte de 12 países en el año 1951, se ratifica en el año 1953, y el CERN nace en el año 1954, y ahí tenéis una fotografía del comienzo, de su inauguración, y se empieza ya a construir. Se empieza a construir, la primera piedra se pone en el año 1955, y además se aprueba la creación o el desarrollo de un sincrociclotrón de 600 millones de electronvoltios que, con fines no tanto científicos, sino de entrenamiento de los futuros científicos e ingenieros que iban que iban a estar en el CERN. Vamos a ver. Esto es. Bien, el primer acelerador que con fines científicos del CERN es el ciclotrón de protones. Se construye en el año 1957, tiene ya 28 billones de electronvoltios, cuesta 120 millones de francos suizos, y hay un intenso programa de física. Entre otras cosas, se consigue observar lo que se llaman los portadores neutros de una de las interacciones nucleares muy importante, que es la interacción nuclear débil, que es la causante de la radiactividad beta. En 1971 se desarrollan otros, lo que se llaman los anillos de almacenamiento, que en realidad eran 2 sincrotrones de protones de 30 millones de electronvoltios, que se entrecruzan entre sí, donde protones y antiprotones, o protones y protones, se cruzan y chocan entre sí. Es la primera vez que se establecen aceleradores para colisionar de frente partículas con partículas o partículas contra antipartículas. La tecnología aquí era extraordinariamente complicada, entre otras cosas porque el alto vacío que se requería, de hasta 10 a la menos 8 pascales, pues realmente era algo que no se había conseguido desde el punto de vista industrial. Eran los años 60 muy importantes por las revoluciones culturales, pero también los años de los Beatles, los años de Bob Dylan, pero también los años importantes por la guerra del Vietnam y por el que el hombre pisó la Luna por primera vez. Pero también es muy importante desde el punto de vista científico, porque es cuando se desarrollan los modelos teóricos de lo que hoy en día llamamos el modelo estándar de la física de partículas o de la estructura fundamental del universo. Bien,
En la segunda mitad del siglo XX aparecen ya enormes instalaciones, algunas de ellas aparecen fundamentalmente, las más importantes aparecen en Estados Unidos, como es el caso del Alternate Gradient Synchrotron, el AGS de Brookhaven, o el colisionador electrón-positrón en SLAC, y lo que hay es una serie de grandes descubrimientos científicos muy importantes, como el descubrimiento del neutrino muónico, la violación de la simetría entre materia y antimateria, se descubren nuevas resonancias, se descubren nuevas partículas como el leptón. En realidad hay una gran cantidad de premios Nobel asociados precisamente a todos estos años 60 y 70 como consecuencia de la aparición de estos enormes y ya importantes instalaciones científicas internacionales. También en Europa se desarrolla un nuevo centro, no tan importante como el CER y además de tipo nacional, que es en Hamburgo, se llama DESI, y ahí se desarrollan algunos aceleradores importantes, como es el caso de Petra, que era un colisionador de electrón contra su antipartícula, el positrón, de 23 billones de electronvoltios. Y es similar a otro que existe en SLAC, que se llama PEP, que también tenía una energía aproximadamente similar. Estos dos aceleradores son importantes porque consiguen evidenciar que en el núcleo de los átomos, además de los protones y los neutrones, que están constituidos de quarks, además, estas partículas están entre sí y ligadas por la interacción nuclear fuerte, lo que llamamos energía nuclear o interacción nuclear. Y esto es debido al intercambio de unas nuevas partículas que se llaman gluones, algo que pega. Y esto se evidenció en estos aceleradores. En el año 1963, a propuesta de varias 50 instituciones de Estados Unidos y Canadá, y gracias a la propuesta de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, se aprueba la construcción del laboratorio Fermi National Accelerator Laboratory, el FNAL o Fermilab, cerquita de Chicago, a 30 millas de Chicago, que en unas instalaciones en las cuales el Robert Wilson, que os he comentado anteriormente, es el primer director y además el arquitecto realmente de las instalaciones del mismo. Se construye un acelerador que se llama el anillo principal, que es un sincrotrón de protones, de 200 estamos hablando ya de 200 billones de electronvoltios, tiene 4 millas de circunferencia, cuesta 250 millones de dólares y posteriormente se le puede ampliar la energía y se descubre un nuevo quark, que es el quark B. Lo descubre una colaboración liderada por Leon Lederman, que ya era premio Nobel por el descubrimiento del neutrino muónico anterior. Una curiosidad de la época. En esta época, para limpiar las pipas del haz, es decir, la zona por donde van los haces de las partículas que se aceleran, tenía que ser muy limpio. Ya os he dicho antes que el vacío tenía que ser enorme y había que limpiarlo bien de toda materia. Curiosamente, en los años 70 se utilizaban hurones para limpiar las pipas del haz. Hoy en día esto no es así, se utilizan robots. Bien, las grandes instalaciones ya después de la segunda mitad del siglo XX, quizás la más importante es la que ocurre en el año 1976, que es el superprotón sincrotrón del CERN, que ya es un anillo enorme de 7 kilómetros de circunferencia, que es capaz de acelerar protones y antiprotones a hasta 300 o 450 billones de electronvoltios. Empieza a funcionar desde el año 1981 y entre el año 1981 y 1983, Carlos Rubia es capaz, junto con en una colaboración que dirige, que es la colaboración UA1, aquí tenéis una fotografía del mismo, junto con otra colaboración auxiliar, diferente, que se llama UA2, dirigida por Pierre Dariulat, descubren los portadores, lo que se llama la interacción nuclear débil, que comentaba anteriormente, y los portadores, que son los bosones, W+, W- y Z, son descubiertos, y eso le valió el premio Nobel a Carlos Rubia y al ingeniero del acelerador, Simón van der Merwe, unos años después. Bien. Los grandes aceleradores de finales del siglo XX, aquí tenéis una serie de fotografías superpuestas, ya están por todo el mundo. Por una parte teníamos los de SLAC, he hablado de PEP, ahora tenemos el PEP2, son ya 2 anillos. En Japón se inician las primeras instalaciones, digamos, muy importantes, que es el KEK en Japón. Y aquí, por ejemplo, en las primeras, lo que se llaman las factorías de mesones B, lo que se estudia fundamentalmente es la simetría entre materia y antimateria. Comprobar que la materia y la antimateria
se comportan de forma distinta y eso puede explicar por qué el universo actual solamente está constituido de materia, mientras que en el universo inicial, después del Big Bang, existía la misma cantidad de materia que de antimateria. Bueno, la demostración de esta asimetría le vale el premio Nobel a los físicos teóricos de esta que habían predicho, lo mismo que japoneses, Kobayashi y Maskawa. También en Europa, en DESI, se construye un acelerador que lo que hace que es colisionar electrones contra protones. Es un colisionador asimétrico de 900 billones de electronvoltios. Es la primera vez que se utilizan imanes superconductores, se utiliza la superconducción porque la energía que se desarrollaba ahí era enorme y se consigue la estructura interna de los protones. Luego ya aparece el LEP, que es un acelerador electrón-positrón que se construye a 100 metros de profundidad bajo las montañas del Jura entre Suiza y Francia. Es en un túnel de 27 kilómetros en los cuales la ingeniería civil española en particular pues tuvo una gran importancia y realmente es una factoría de las partículas Z y W. Y ahí se consigue hacer una física impresionante, y estuve participando en la misma, con mucha precisión de las propiedades de estos bosones Z y W. Y también es importante porque es donde ahí se desarrolla por primera vez la telaraña mundial, el World Wide Web, que hoy en día utilizamos todo el mundo, y es gracias a la ciencia abierta, por así decir, del CERN de aquella época. También en Estados Unidos se desarrolla un nuevo acelerador, que es el Tevatron, y este Tevatron es un acelerador protón-antiprotón de 2.000 millones de 2.000 billones de electronvoltios, pues se consigue realizar el descubrimiento del cuarto. En una segunda fase, el Tevatron 2, en el cual nosotros participamos, se descubrieron varias cosas, pero sobre todo es importante porque se evidenció con muchísima probabilidad, pero no suficiente para ser descubrimiento, la existencia del bosón de Higgs prácticamente a la vez que se iba a hacer en el LHC. Bueno, como he dicho, estos años son años muy importantes de finales del siglo XX, cuando desaparecen las grandes dictaduras, es la aparición del euro, pero también es la destrucción de las Torres Gemelas. El presente es el acelerador LHC. El LHC empezó a funcionar aproximadamente hacia el año 2008. Es un acelerador de protones contra protones, pero ya estamos hablando de energías de 13.000 billones de electronvoltios. Bueno, aquí tenéis una imagen, una fotografía realmente del túnel, la matriz de imanes y de cavidades superconductoras que constituye el LHC. Bien, se requiere trabajar a energías, bueno, a temperaturas más frías que el propio universo, 1,9 Kelvin, con campos magnéticos muy intensos y con un vacío altísimo, enorme. La tecnología que se desarrolla para el acelerador LHC es tan importante y tan en punta de lanza que todas las industrias tecnológicas importantes pues estaban en el CERN para luego utilizarlo, aplicarlo en múltiples aspectos, distintos aspectos. En realidad, el LHC es un complejo de aceleradores, no es un solo acelerador, pero el acelerador principal está situado exactamente en el mismo lugar donde estaba el LEP. El LEP se desmanteló y ahí se construyó el LHC. Y hubo una serie de experimentos, entre ellos los más importantes fueron CMS y Atlas. Nosotros participamos en CMS, que estaban pensados para la detección y observación del Higgs. Efectivamente, el Higgs fue descubierto en el año 2012 de una forma fue muy difícil porque por cada 10 billones de sucesos normales, por así vamos a llamarlos así normales, uno de ellos es Higgs y encima se desintegra inmediatamente, con lo cual realmente era muy difícil de observar. Había otros aspectos de física interesantes también en el LHC, pero lo más importante era el descubrimiento del Higgs. El descubrimiento del Higgs se realiza, como digo, en el año 2000. Bueno, primero el LHC empieza a funcionar en 2008, pero hay una avería, un problema de interconexión entre imanes que produce una catástrofe que destruye 300 metros de acelerador y se tarda un año y pico en resolverlo y en hacerle funcionar. Pero afortunadamente en 2012
2011 y finales y comienzo del 2012, se consigue observar el GIS, y el GIS se observa realmente pues porque se observa digamos, una protuberancia frente al ruido, frente a las señales normales, se observa en una zona de masas de 125 gigaelectronvoltios pues un exceso. Y este exceso es debido a la producción del bosón de Higgs, que había sido predicho ya desde el año 64 por Peter Higgs. Pues bien, el 4 de julio se da a conocer y realmente, pues bueno, ahí asisten, entre otros, los teóricos que luego les darían el premio Nobel, Peter Higgs y François Engel. Es algo que es muy mediático, tiene realmente toda la... Y también lo celebramos aquí, en Oviedo, concretamente porque a las colaboraciones CMS y ALDAS y a los propios François Engler y Peter Higgs les dan el premio Príncipe de Asturias del año 2013, que están celebrándolo con cerveza Higgs. El futuro del LHC es conseguir, pues bueno, mejorar su alta luminosidad. Actualmente está en desarrollo y dentro de año y pico así volverá a funcionar, pero con una intensidad entre 5 y 10 veces mayor de la actual. Y ya nos planteamos el futuro. El futuro puede ser con aceleradores de tipo circular, puede ser con aceleradores de tipo lineal y puede ser con aceleradores o bien de protones o de electrones. Lo más avanzado actualmente lo más avanzado actualmente es el colisionador lineal internacional, o ILC, que es un colisionador lineal para acelerar electrones contra positrones, contra sus antipartículas positrones, a energías entre 250 y 500 mil billones de electronvoltios, que se corresponde aproximadamente con la producción de grandes cantidades de bosones de Higgs. Es decir, es una factoría de Higgs. Evidentemente, esto es un proyecto muy complicado, la tecnología es muy complicada porque los haces son nanométricos y hay que meter ahí pues 10.000 millones de electrones, 10.000 millones de positrones en una superficie de pocos nanómetros cuadrados y requiere además es muy costoso, ¿no? 6.500 millones de dólares, es decir, es un proyecto completamente internacional, mundial, a nivel mundial. Si se aprueba, que eso se decidirá entre este año y el año que viene probablemente, se construiría bajo las montañas de Kitakami, en Japón, en el norte-centro de Japón. A ver si con esto es. Hay muchas instituciones de todo el mundo firmantes, entre ellas el IFCA, firmantes del proyecto, concretamente el IFCA y otros laboratorios españoles. Constituimos una red nacional temática de futuros aceleradores y nosotros vamos a participar en la construcción de una parte importante del detector de trazas, si es que realmente esto se aprueba. La propia Estrategia Europea de Física de Partículas está analizando ahora mismo cuál va a ser el sustituto del LHC en el futuro muy lejano, que bien puede ser un acelerador circular o un acelerador lineal. Por cierto, el ILC es un acelerador, el que de Japón, que es incluso más grande es lineal, pero es más grande que el actual LHC, tendría 35 kilómetros. Y ya casi voy terminando. Aquí vemos en este diagrama de Livingston cómo han ido evolucionando los aceleradores desde los primeros ciclotrones hasta el LHC y todavía seguirán evolucionando en este sentido. Aquí tenéis una escala que en realidad es una escala logarítmica y vemos cómo exponencialmente se va aumentando la energía de los mismos y también se tienen grandes avances en luminosidad, en estadística. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar entre 2020 y 2040, si va a ser el ILC o van a ser otros aceleradores o van a ser varios, y en eso estamos todavía. Solamente unas pequeñas palabras más para terminar, y es que es importante darse cuenta de que los aceleradores no solamente se utilizan para física, sino que existen actualmente unos 40.000 aceleradores que mueven unos 0,5 billones de dólares al año. Más de 14.000 se utilizan para terapia en los hospitales con electrones y aproximadamente unos 70 se utilizan para hacer terapia con hadrones, con protones o iones.
Hay más de 22.000 para utilización industrial, que bien pueden ser para implantación iónica, para el procesado de materiales, para esterilización, etcétera, o bien algunos para seguridad. Hay unas 70 fuentes de radiación sincrotrón que se utilizan en todos los campos prácticamente de la física, de la biología, y hay muchos para el desarrollo de la energía. Por ejemplo, los aceleradores que se utilizan para el desarrollo de la energía de fusión o el ITER. Y, como he dicho, se desarrolló el World Wide Web, pero hay muchísimas aplicaciones de las que eso serían para otra conferencia. La terapia con protones y hadrones, como he comentado, la terapia, la tomografía computerizada que permite pues, que imágenes tan buenas como esta de tomografía computerizada con tecnología tridimensional del CER en comparación de las primeras observaciones de rayos X de Röntgen. Y ya por terminar, decir que ¿qué ha ocurrido durante este periodo del COVID-19 en el CER? Pues gracias a la gran tecnología del CER, el CER se ha convertido durante un tiempo, durante estos meses, en una especie de laboratorio contra el COVID. Se han desarrollado prototipos de ventiladores, 3 prototipos que están en fase de producción. Se han desarrollado una serie de aspectos de computación y de análisis de datos precisamente para analizar los efectos de la pandemia y cómo resolverlo. Ha habido aspectos de ayudas en los hospitales cercanos y en las zonas cercanas del CER con logística muy variada. Aquí tenéis la directora general del CER observando esto. Y luego, sobre todo, en la gran capacidad intelectual que supone el CER, que está al servicio de la sociedad. Y yo creo que con esto, pues, termino mi conferencia. Muchas gracias. Y bueno, puedo, por supuesto, responder a las preguntas que me queráis hacer. Vamos a... Bueno. Pues podéis utilizar o el micrófono o el chat para hacerme las preguntas que deseéis. Profesor, sí. ¿Qué posibilidades reales existen de que ese gran proyecto que usted acaba de plantear ahora en Japón se lleve adelante? Sí, bueno, pues vamos a ver. Ahora mismo estamos en una fase, ha habido en realidad los primeros inicios de preparación por parte de las redes fue en el año 2005, o sea, llevamos más de 15 años ya trabajando en ello. Toda la tecnología está ya desarrollada, tanto de aceleradores como de detectores, o sea que podría empezar la construcción ya. La construcción llevaría 5 o 6 años, pero podría empezar ya porque ya la tecnología está desarrollada. Todo el problema ahora es un problema de tipo político, es decir, de aprobación por parte de los países de dedicar un presupuesto tan importante a ello. Entonces, justamente en estos momentos está en la fase de negociaciones políticas a alto nivel entre el propio primer ministro de Japón y su gabinete con los gobiernos. Concretamente ya ha habido negociaciones con Alemania, con Francia, con Estados Unidos, ha habido negociaciones con el CER. Es probable que haya negociaciones con el gobierno español dentro de relativamente poco y yo espero que de aquí a un año, año y pico, pues se tome una decisión definitiva de si se aprueba o no se aprueba la construcción. Profesor Ruiz Jimeno. Sí. Como siempre, es un privilegio escucharle. Muchísimas gracias por la conferencia. Y yo tengo una curiosidad. ¿Se sabe la masa del bosón de Higgs? Sí, se conoce con bastante precisión. Está en torno a 125,5, entre 125 y 126, vamos a poner giga electronvoltios. Es decir, si lo comparamos con la masa del protón, que es aproximadamente 1 gigaelectronvoltio, el bosón de Higgs tiene una masa de aproximadamente 125 veces la masa de un protón. Muchas gracias. Se conoce con mucha precisión y como cada vez tenemos mucha más estadística, claro, cuando se inició el LHC solo teníamos unas decenas de sucesos, ahora ya tenemos varios centenares o miles de sucesos de Higgs y vamos a tener muchos más. Con lo cual cada vez se puede conseguir las cosas con mucha precisión, no solamente la masa, sino sus propiedades, su spin y muchas otras propiedades del mismo. Muchas gracias. Muy buenas. Muy bien.
bien. Mira, quería preguntar, en el tema de seguridad, ya sabe que sobre todo el tema Internet es muy grande y hay mucha gente que hace cuestiones. El tipo de seguridad que tiene esto, es decir, si ocurre un problema, es decir, si se ha hablado de agujeros negros, se ha hablado de cosas muy de película, de ciencia ficción, es decir, podríamos llegar a conseguir muchos avances, pero, es decir, ¿es seguro los dispositivos de seguridad que tiene y todo ello para que no ocurra una catástrofe, como dicen tanto el Internet de las cosas, como dicen? Sí, bueno, pues sí, te puedo decir con seguridad que sí, vamos, porque esto es un tema muy debatido, porque, en fin, hubo una serie de, digamos, incluso denuncias, ¿no?, de que podrían crearse agujeros negros, que podrían crearse materia extraña, que podría comerse todo lo de alrededor. Bueno, en fin, teóricamente esto está muy estudiado. Lo que se puede crear, como en todo caso, y ojalá se crease, porque sería una gran observación experimental, son microagujeros negros. Microagujeros negros se sabe que en cuanto se producen se desintegran en 10 a la menos 23 segundos. Es decir, prácticamente lo único que se observaría es una gran cantidad de trazas procedentes de la desintegración de un microagujero negro. Es imposible. Y además, realmente tenemos experiencia real. Es decir, la energía que se desarrolla en el LHC o en estos aceleradores, la densidad de energía es muy alta, pero tenemos energía de radiación cósmica que nos viene de sucesos en el universo, sucesos muchísimo más energéticos, y hay, digamos, 1000 por año, hay miles de sucesos que están, o de rayos mucho más energéticos que están chocando contra la Tierra y contra los planetas, y que no han producido, desde el comienzo del universo no han producido ningún efecto de este estilo. O sea, que incluso experimentalmente sabemos que esto es imposible. Los científicos nunca hablamos de la imposibilidad al 100%, pero vamos, es imposible. Perfecto. Muy bien. Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias al catedrático Alberto Ruiz Jimeno por esta magnífica conferencia, con la cual la colaboración ya existente entre el Ateneo, la Universidad de Cantabria y el IFCA se consolida con una primera conferencia virtual celebrada por el Ateneo, por el IFCA y por la Universidad de Cantabria. Muy bien, pues muchas gracias. Para cualquier pregunta, de todos modos, yo estoy, me la podéis hacer por correo, como sea, y os la contestaré.